empezar. Las notas están listas, pero me falta un pequeño detalle. Ayer las iba a subir a la plataforma y no tenía hecha la estructura de notas, así que hoy voy a hacer la estructura de notas en el portal para poder subirles la nota a la plataforma. ¿Por qué? Porque yo todavía no sabía cuántos talleres les iba a hacer. Pensaba que en las efemérides, y por eso les di un viernes libre, íbamos a seguir más o menos con la misma cantidad de clases, pero me di cuenta que reducieron mucho esos semestres, entonces nos quedan poquitas clases. Así que tuve que organizar todo y al final voy a dejar los dos trabajos que hemos hecho, uno de PowerPoint y uno de Excel, ¿ya? Y eso voy a hacer la estructura, la voy a subir a la plataforma y ahí les voy a poner las notas. Entonces, como les había adelantado, hoy ya vamos a empezar con PowerPoint y va a ser la única clase de PowerPoint. Lo bueno es que los menús generales, tanto de PowerPoint, Excel y esto nada que ver acá. Excel y Word se parecen, por lo tanto, no hay problema en eso. O sea, vamos a hacer una repasada bien, bien amplia y nos vamos a detener en detalles que aparecen solamente para PowerPoint porque los otros ya los conocemos desde Word, ¿ya? Como copiar formato, copiar y pegar, em, la fuente, los tamaños, dónde podemos ver esas cosas, eso ustedes ya lo manejan, ¿ya? Entonces, ¿qué es importante más que los botones? Oiga, usted qué intrusa. Más que los botones es cómo nosotros hacemos la disposición en nuestra presentación, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Es lo que vamos a ver, cómo nos comunicamos al resto a través de este apoyo audiovisual, porque al final lo que nos ayuda el PowerPoint es un apoyo a las presentaciones que nosotros vamos a hacer, pero a veces caemos mucho en lo que es recargar de información, poner muchas animaciones, ponemos mucho multimedia, entonces eso hace que nuestra presentación sea sobrecargada o nos equivocamos con los colores, entonces eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo hacemos una presentación en PowerPoint? No, 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 me va a botar todo. Ya. Entonces, ¿qué es una presentación primero? Es un conjunto de diapositivas que sirve como apoyo gráfico para una explicación, aunque tiene otros usos también. La presentación la hace la persona que expone un tema y incluso una presentación sin el expositor a veces parece que no dice nada o es poco clara. ¿Por qué? Porque como nosotros tratamos de hacer una presentación bien resumida, si alguien no nos dice o alguien no nos presenta esto, nosotros no vamos a entender. Por eso es solo un apoyo audiovisual que tenemos, ¿ya? O sea, no se puede hacer sin el presentador o el expositor, ¿ya? Y bueno, PowerPoint no es la única plataforma que tenemos para hacer presentaciones, ¿ya? Tienen también Prezi, podemos hacerlo a través de un Powtoon, que son videos, pero que uno les va poniendo lo que quiere que salga en el video, que también es con música. Entonces, ese ya es un poco más explicativo, ¿ya? Vamos. ¿Cuáles son los aspectos a considerar para una presentación? Primero, el contenido. Segundo, el diseño. Tercero, la presentación. Y cuarto, la evaluación, ¿ya? Primero, el contenido, tenemos que ser muy equilibrados en cuanto al contenido. Tenemos que ver la calidad de la información, la organización y la cantidad, ¿ya? La organización tiene que ser sencilla, sistemática, con una secuencia lógica y clara y coherente, ¿ya? Entonces tenemos que organizarlo de una forma que a través de su secuencia se pueda entender de mejor forma lo que queremos hablar, ¿ya? Por lo tanto, siempre empezar con una secuencia, ¿ya? No tenerlos desorganizados, ¿ya? Que sea de calidad.
que la información sea relevante, que sea veraz, que sea pertinente y que sea ética, ¿ya? Siempre cuando nosotros sacamos información de algún lado es importante integrar la bibliografía. Y cantidad, 6 o 7 puntos clave por diapositiva, no más, 6 a 8 palabras por punto, porque demasiada información solo aburre a la audiencia. Uno de solo ver mucha información, como que ya uno se atosiga y es como que no quiero ver, no quiero seguir, ¿ya? Por lo tanto, por eso es muy importante tener que la cantidad sea poquita, pero que sea de calidad, ¿ya? Entonces acá tenemos dos ejemplos de diapositivas y de la cantidad de información de cada diapositiva. Una diapositiva recargada es una diapositiva donde tenemos diferentes puntos y a la vez escribimos sobre estos puntos. Entonces acá en la diapositiva ideal solo tenemos los puntos que nos sirven a nosotros para poder desarrollar los temas, ¿ya? Entonces tenemos el tema de interfaz del usuario, pero lo desarrollamos en la presentación, solo tenemos como un apoyo, ¿ya? Y no escribimos todo lo que vamos a decir de la interfaz del usuario, porque para eso mejor le pasamos la presentación y usted lea y no se la voy a presentar, ¿ya? Entonces, por eso es solo un apoyo y por eso solo ponemos los puntos más importantes. ¿Cuáles son las recomendaciones? Que utilicemos diagramas, organigramas y mapas conceptuales. Cuando es mucha información y queremos ordenarlos de una mejor forma, utilicemos diagramas, mapas conceptuales, podemos usar gráficos, tenemos una gran cantidad de gráficos, organigramas, etcétera, ¿ya? La información adicional debe ser entregada en una guía o un documento, ya para no sobre recargar el PPT. Si es que ustedes les piden una presentación y necesitan solamente la presentación, el PPT, porque a veces, ahora que estamos en educación online, por lo general los profes ya, dígame, hágame una presentación. Bueno, le hago la presentación, pero con una guía o documento, si es muy resumida, a qué se refiere cada tema, ¿ya? Una guía también compacta. Si requiere colocar información adicional en la presentación, colóquela al pie donde dice agregar notas, ¿ya? Al pie de cada diapositiva. El diseño. Tenemos 4 aspectos a considerar: la multimedia, las letras, las viñetas y los colores, ¿ya? Son aspectos muy importantes porque tienen que ser agradables a la vista de las personas que van a recibir la información. O si no, eh, ¿qué pasa muchas veces? La gente cuando ve una presentación empieza, no sé, a ver como la cantidad de las diapositivas, los colores, se queda enfrascado en eso y no en la información real de la diapositiva, ¿ya? Entonces, tenemos la multimedia. Las presentaciones nos ofrecen una gran variedad de recursos multimedia. PowerPoint tiene muchos recursos de multimedia, fotos, videos que pueden ser online o videos que ustedes pueden tener dentro de su ordenador, transiciones de diapositivas, animaciones, imágenes fijas y con movimiento, objetos voladores, gráficas, etcétera, ¿ya? No saturar la presentación con muchos archivos multimedia, ¿ya? Esta es un ejemplo de saturación. Tenemos un gráfico, tenemos muchas imágenes, aparte también pusimos un video. No, mejor separémoslo por diapositivas. Si yo quiero poner 2 o 3 videos, los separo en una diapositiva uno, la otra otro y así, ¿ya? Pero no sobre recargar las presentaciones con eh, archivos multimedia o, por ejemplo, si vamos a poner fotos respecto a algo, una diapositiva con muchas fotos, ya, sí, está bien, pero no con muchas fotos, imágenes, video, gráficos, no, mucha información, ¿ya? ¿Cuáles son las recomendaciones? Mantener un número apropiado de elementos multimedia en su diapositiva, según la edad y el interés del auditor. Ya es necesario que nosotros veamos o planifiquemos más que nada para quién es esta presentación, ¿ya? De cuánta edad son las personas que
me van a evaluar esta presentación, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos que ver, eh, por ejemplo, si los profesores son de edad, la letra es un poquito más grande para que puedan ver bien la información que yo estoy poniendo en mi PowerPoint, ¿ya? Porque por lo general ustedes le hacen presentaciones a los profesores, entonces el número de la letra es importante porque hay algunos que son más de edad, ya si hay algunos que son más jóvenes, quizás experimentar un poco más con los colores, que sean un poco más vivos, porque una presentación fome también aburre, ¿ya? Utilice gráficas sencillas con pocos elementos y no sature la presentación con movimientos que puede distraer más que aportar. ¿A qué se refiere el último punto? No poner tantas animaciones. Hay muchas animaciones y a veces uno le encantan y le pone a todos los elementos animación. No, ¿por qué? Porque al final uno se distrae con cada aparición de los elementos, ¿ya? Una al inicio nomás o una para para toda la información está bien. Poner una para cada uno, ya eso hace que la persona o el auditor que está viendo esta presentación se distraiga. Tamaño de la letra puede ser 36 puntos, tamaños recomendados para título, 28, tamaño recomendable para el contenido, 24, tamaño mínimo para la presentación. Ya 24 es como muy mínimo, si se dan cuenta, igual es chiquitito. El 28 yo creo que es lo ideal, tanto para profesores, para que el profesor pueda ver como para sus compañeros. Recordar que nosotros ahora estamos online y quizás ustedes lo pueden ver súper bien, pero cuando volvamos a las clases presenciales hay algunos compañeros que se sientan muy atrás y no van a poder ver la información que nosotros estamos entregando, ¿ya? Entonces, por eso tratar de cuidar la letra. El tipo de letra. Es mejor utilizar un solo tipo de letra para toda la presentación, porque también distrae tener distintos tipos que son muy diferentes, ¿ya? Ahora, si quieren usar dos tipos de letras, pero que se parecen mucho, está bien, ¿ya? Pero si vamos a poner esas que, por ejemplo, tienen puntitos y son llamativas, quizás solo en los títulos y en la información una más común, ¿ya? Procure utilizar las que vienen en Windows, las especiales no son leídas en todos los ordenadores, así que si ustedes ven que en su computador se ve bien, utilicen su computador para presentar. ¿Por qué? Porque el computador de la universidad o el computador del profesor puede ser o más bajo que ustedes o tener otra actualización y no se va a poder leer la letra, ¿ya? A veces descargamos tipografías de algunas páginas, ya, como la descargamos, el ordenador de la universidad no lo va a tener, ¿ya? Entonces no se va a leer. Por eso es importante que cuando nosotros vayamos a presentar y no sabemos si es que va a ser bajo nuestro computador, mantener una que salga en Windows y no arriesgarme a que no se me lea la presentación, ¿ya? Y es mejor utilizar letras sencillas, que es lo que les decía recién. Prefiera Calibri o Arial, que son más comunes para la lectura, ¿ya? Ahora, algo muy importante respecto a las diapositivas es el color, ¿ya? El color que utilizamos para poder leer fácilmente una diapositiva debe existir un contraste entre el texto y el fondo, ¿ya? Y es importante este punto porque al final hay veces que se utilizan letras y colores que se puede perder la información dentro del fondo, ¿ya? Por lo tanto, se debe utilizar colores oscuros en el fondo y textos claros o viceversa, ¿ya? Colores claros en el fondo y los textos de color oscuro, ¿ya? Y también evitar colores brillantes o muy vivos, ya que molestan a la vista y son pocos legibles, ¿ya? Acá hay ejemplos de combinaciones de textos. ¿Qué quiere decir? Un texto claro, o sea, un fondo claro y un texto oscuro o que resalte. Pero sí, yo no recomiendo mucho el amarillo en el fondo. ¿Por qué? Porque es muy brillante y a veces muy brillante con la luz puede molestar a los ojos de la persona que lo está leyendo y se van a dar cuenta que después se cansan, ¿ya?
se cansa la lectura. Un fondo azul, letras blancas o letras amarillas, un fondo naranja, letras amarillas, también muy brillante, así que cuidado con usar esta combinación de colores. Fondo rojo, el texto claro, o sea, el texto blanco, lo mismo con estos, con los celestitos claros, ¿ya? Muy importante tener en cuenta la combinación de colores, ¿ya? Fondo claro, o sea, lo importante es que haya contraste porque si son muy parecidos los colores, las personas van a tener que forzar la vista para poder leer y eso va a generar un cansancio extra, ¿ya? Entonces, quizás hasta prefieran no ver la presentación, ¿ya? Entonces, por eso es importante generar estos contrastes para que la lectura sea rápida, se pueda leer rápido y sea fácil y sea agradable a la vista, ¿ya? También tenemos otras aplicaciones que son las viñetas y que son estas ilustraciones pueden ser útiles para presentar la información en forma breve y clara. Las podemos acompañar con frases o palabras claves en vez de oraciones o párrafos completos. Y se debe ser consistente al presentar la información, utilizar solo sustantivos o verbos y deben estar todos en el mismo tiempo, ¿ya? ¿Cuáles son las viñetas estas que conocemos como listas que se pueden personalizar? Le puedo poner la forma que yo quiera y el color que yo quiera. Y acá hay unos ejemplos de viñeta, puede ser en forma de círculo, círculo vacío, personalizada, que era un cuadrado, o también hay imágenes que pueden ser de viñeta, entonces esto lo pueden personalizar ustedes también y ponerles el color que quieran, ¿ya? La última opción permite graficar una acción para reforzar una idea, ¿ya? Y se debe elegir la tipo Wingdings o Webdings, que tiene una gran variedad de símbolos, ¿ya? Si queremos personalizarla y no queremos el típico circulito, en este caso cuadradito, se pueden escoger otros símbolos y se les puede poner el color que nosotros queramos. Lo vamos a ver en los ejemplos de los más adelante, ¿ya? Terminando esta presentación, vamos a ver cosas particulares de PowerPoint, ¿ya? Entonces, la presentación. Antes de la presentación, antes de que ustedes presenten, deben revisar muy bien cada hipervínculo y video en el PC que se va a utilizar. Si ustedes descargaron un video, lo pusieron en la presentación, presenten desde su computador porque el video en otro computador no va a estar y no se va a ver, ¿ya? Entonces, eso es importante. Si ponemos un video que está en una página web, importante es tener internet, ya para que se pueda ver. Proyectar la presentación a veces se ve muy distinta cuando la estamos realizando a cuando se proyecta. Por eso es importante, ojalá, proyectarla antes de realizar la presentación. ¿Por qué? Porque a veces nosotros estamos en la diapositiva la ordenamos muy bien, ponemos lo que queremos ver, pero cuando lo presentamos nos damos cuenta que quizás dejamos espacios vacíos que también los podemos utilizar y por eso es necesario proyectarla. No proyectarla con un data, sino que proyectarla en su computador, ¿ya? Porque tenemos dos vistas, la vista donde salen todas las diapositivas, todos los elementos que podemos incorporar, y la vista ya de presentación, que es lo que ustedes están viendo ahora, ¿ya? Esta es la proyección de un PowerPoint. Entonces, por eso, proyectarla antes de la presentación de verdad que tengan que hacer ante un profesor o ante un investigador, etcétera, ¿ya? Mostrar a otra persona la presentación a ver si es que entiende o falta algún punto. También es un tips que lo podrían usar para ver si es que su presentación está entendible o no, o va acorde a lo que usted quiere decir, ¿ya? Y hacer una presentación de prueba para calcular los tiempos, también importante si son em, presentaciones reducidas, o sea, si son presentaciones limitadas en cuanto al tiempo, calcúlelos, porque hay veces que uno se extiende más de lo normal y no alcanzamos a presentar todo. Entonces, algo importante, calcular los tiempos que vamos a necesitar. Después de la presentación,
evalúen los aspectos positivos y negativos de su presentación porque para las otras nos van a servir estas retroalimentaciones, ¿ya? Y vamos a corregir las presentaciones haciendo los ajustes necesarios para minimizar los aspectos negativos, ¿ya? Entonces, cada vez que yo hago una presentación, recojo los aspectos positivos y negativos, la retroalimentación, y para la próxima trato de no cometer los mismos errores, ¿ya? Y la evaluación, en la presentación se deben evaluar tres aspectos: los técnicos, los pedagógicos y los funcionales. En los técnicos tenemos la estructura, el contenido y la tipografía de mi presentación. En el pedagógico, la motivación y los contenidos adecuados a los destinatarios, ¿ya? Y los funcionales tenemos la eficacia y la relevancia, si utilizamos bien los espacios y qué tan relevante es nuestro contenido, ¿ya? Y acá ya ahora voy a empezar a revisar. Ahí tenemos. Ya, entonces ahora vamos a ir viendo algunos botones del PowerPoint. Vamos a ir a ver algunos botones que no conozcamos desde Word, ¿ya? Entonces, bueno, este es un grupo que yo personalicé, que después les voy a explicar cómo podemos personalizar. Pero estos, los del portapapeles, son igual al Word. Tenemos copiar, pegar, cortar, copiar formato. Acá hay algo nuevo que es nueva diapositiva, ¿ya? Ahí nos podemos agregar una diapositiva, nos dice cuál es el formato de esta diapositiva que vamos a agregar, si es una diapositiva con título, si es solo el título, si es una en blanco. Ahí yo puedo escoger cuál es la que voy a agregar. Si es una con muchas imágenes, también puedo agregar la columna de imagen 3 o duplicar la diapositiva que seleccioné, diapositiva del esquema o volver a utilizar diapositiva, ¿ya? Esta es la estela de condensación. Vamos a tener el diseño, que es lo que vimos también cuando agregamos una nueva diapositiva, pero si yo la agregué con un diseño, puedo cambiarlo apretando el diseño que yo quiero, ¿ya? Si quiero volver a un diseño de una página en blanco, pongo página en blanco y me cambia el diseño de mi diapositiva, ¿ya? Puedo restablecer a lo que tenía anteriormente y también tenemos el botón de sección que podemos agregar o quitar sección, ¿ya? Entonces ahí me va a agregar una sección a mi diapositiva si yo la quiero dividir, ¿ya? Entonces ahí lo cancelé y puse control Z para eliminar la sección que había creado desde la diapositiva número 19, ¿ya? Tenemos las fuentes, si tuviéramos, voy a volver aquí. Si yo hago clic en el cuadro de texto, vamos a tener también para poder cambiar las fuentes, tamaños, color, si lo quiero en negrita, cursiva, subrayado, tachado, etcétera, ¿ya? Espaciado entre los caracteres, si quiero todas, si yo quiero cambiar todas a mayúsculas o todas a minúsculas, eso es algo que se me da solo en Word y en PowerPoint, donde yo puedo cambiar lo seleccionado a mayúsculas, todas mayúsculas, o poner en mayúscula cada palabra, o ponerlas todas en minúsculas, ¿ya? También sabemos que estos botones son para aumentar y disminuir el tamaño. Esto es para borrar el formato, el color de las letras, ¿ya? También tenemos lo de párrafo, que también lo conocemos, si lo queremos alineado a la derecha, a la izquierda, centrado, o lo queremos justificado, si queremos crear columnas dentro del texto. Y acá tenemos algo importante que son las viñetas, ¿ya? Y les voy a explicar cómo podemos... em, ya, y acá podemos cambiar las viñetas. Entonces, Em, sí, donde dice numeración y viñeta, voy a ver que, cuál es
la viñeta que estoy utilizando. Ya estoy utilizando una viñeta numerada. Puedo cambiarle el tamaño, puedo cambiar por qué número comienzo y puedo cambiarle el color, ¿ya? Puedo ponerle cualquier color, ¿sí? Y si yo hago clic en con viñetas, puedo cambiarle la forma, ¿ya? Si se dan cuenta, acá tenemos círculo, círculo vacío o redonda hueca, cuadrado, cuadrado hueco, tenemos este que es como un rombito, una flecha, un ticket o lo puedo personalizar con cualquier símbolo que tenga en el Microsoft. Entonces, por ejemplo, una carita feliz y le doy en aceptar y me cambia la viñeta, ¿ya? Si yo quiero que las cambie todas, hago clic en, o sea, selecciono todo y hago el cambio de viñeta, ¿ya? Entonces, ya sabemos que para cambiar una viñeta yo tengo que ir al botón de viñetas, tengo que apretar numeración y viñetas y ahí puedo cambiar la configuración de mi lista, ¿ya? Y puedo personalizarla. Tenemos también para agregar formas, cuadrados, círculos, los mismos que en Word. Podemos organizar. Acá hay estilos rápidos de de las mismas formas, si quiero, o del mismo cuadro de texto. En este caso yo lo tengo seleccionado, entonces le puedo cambiar el estilo al cuadro de texto. Si quiero que tenga un marco, si quiero que sea relleno, pero con las letras en blanco, si quiero que sea de un color más suave, pero las letras oscuras, y así sucesivamente. O solamente cambiar el color de la letra o el color de la letra y un marco, ¿ya? Ahí tenemos los estilos rápidos. Tenemos los rellenos, contorno de la forma y efectos de la forma, que es dentro del formato, perdón. Dentro del inicio, eso también lo teníamos en Word, y la edición, que también lo tenemos en Word, ¿ya? En el formato también es lo mismo que nos aparece en Word. De qué forma queremos que vayan las letras, rellenos de la forma, rellenos del texto, y agregar forma o editar forma. Cuando hacemos clic en insertar, lo mismo que en Word, pero se nos dan, por ejemplo, la captura. ¿Para qué me sirve la captura? Si yo quiero ingresar a mi diapositiva una captura de la pantalla, ¿ya? Entonces, si yo quiero hacer un recorte de la pantalla, me va a dejar todo como en un fondo no nítido, y yo voy a poder recortar lo que yo quiera e integrarlo a mi diapositiva. Para eso me sirve la captura de pantalla, ¿ya? Y lo mismo, insertar video de captura, grabación de pantalla. Me graba la pantalla que yo tenga en ese momento, ¿ya? No lo voy a hacer porque si no se me va a pegar el computador y no vamos a poder seguir la clase, ¿ya? Pero también, tanto como la captura de pantalla, también existe la grabación de pantalla. Si yo quiero grabar una página web en particular, también existe la grabación de pantalla. ¿Puedo incorporar audio? Sí, puedo incorporar un audio que esté en mi PC o grabar un audio. Puedo incorporar un video que esté en línea o que esté en el dispositivo, ¿ya? En el computador. Yo acá les había agregado un video en línea, que era el himno de la universidad, que estaba en YouTube. Entonces ahí incorporé ese video. No. Bueno, está un poquitito lento. Ahí sí.
Bueno, y de esa forma les va a incorporar un video que está en YouTube, que está en línea, y si se dan cuenta, también hace lo mismo de la página web que nos entrega más videos que estén relacionados en este caso, al himno de la universidad, ¿ya? Ya, entonces ahí tenemos la incorporación de videos en línea, que también lo pueden hacer. Em, Formas, Smart Art, podemos incorporar álbumes de fotografía o imágenes que tengamos tanto en línea como en el dispositivo. Formas, Smart Art, gráficos, podemos agregar más complementos. Vamos a tener también mis complementos y también pueden ir a obtener más complementos que son gratis, ¿ya? Pero sí les va a hacer un poco más pesado el PowerPoint. Podemos incorporar vínculos, comentarios, cuadro de texto, encabezado de página o pie de página, un word art, una fecha y hora, insertar el número de las diapositivas abajito. A veces los vamos poniendo a mano, uno por uno, no. Si les incorporamos esto, vamos a poder agregar la fecha y la hora y podemos agregarle también el número de diapositiva y aplicarlo a todo, ¿ya? Entonces acá arriba nos puso el número de diapositiva y abajo la fecha y eso también lo podemos modificar nosotros si queremos abajo el número de la diapositiva y arriba la fecha, ¿ya? El diseño muy parecido casi a lo que tenemos a Word, pero son diferentes diseños, obviamente, en el PowerPoint. Tenemos diseños o temas que ya nos trae el PowerPoint y también acá la paleta de colores podemos poner los colores que nosotros queramos, ¿ya? Y acá están las transiciones de las diapositivas. Podemos desvanecerlas. Podemos empujarlas hacia arriba. Cuando vayamos haciendo las transiciones, vayamos pasando de una diapositiva a otra. Podemos hacer un barrido. Estas son las animaciones que yo les decía, ¿ya? Ahora, hay gente que hace videos y los podemos hacer como bucles, ¿ya? Entonces podemos decir que se repita, ¿ya? Entonces esto lo podemos hacer con los intervalos de tiempo, ¿ya? Podemos, existen otros que es dividir, mostrar, cortar, y existen muchas más transiciones de diapositiva, de una diapositiva a otra. Ahora, las animaciones son las animaciones para los elementos de la diapositiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si yo quiero al título darle una animación, le voy a dar la animación de aparecer. Si yo quiero al texto darle otra animación, va a ser la animación de dividir, ¿ya? Y si yo quiero darle a esta imagen otra animación, si se dan cuenta, esto es una sobrecarga de animaciones y yo tengo que hacer clic 3 veces para poder mostrar la información de recién. ¿Qué quiere decir? Una para el título, que me va a aparecer la presentación, después el texto antes de la presentación, después cada punto, voy a tener que hacer clic y por último la imagen, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, es mucho animación para el texto, lo que va distrayéndolo a uno más que aportándolo. Profesora, Pero así, dígame. disculpe que la interrumpa, es que me fui un segundo nomás, pero quería hacerle una consulta. No sé si lo dijo o no. ¿Usted qué recomienda respecto a las transiciones para una presentación? ¿Ocupar un tipo de transición o ocupar varias? Yo recomiendo un tipo o sea, porque están las transiciones y las animaciones, son dos cosas diferentes. Las transiciones son para pasar de una diapositiva a otra. Recomiendo una para toda la presentación. ¿Qué quiere decir? Que si yo le pongo de pasar de la 15 a la 16 una transición de mostrar, que sean para todas.
¿ya? O sea, ahí tenemos opciones de efecto y todo, pero que todas las diapositivas tengan el mismo efecto, la misma transición, ¿ya? Entonces, vamos a proyectar y ahí vamos a tener la transición que vimos recién, ¿ya? Entonces, después vamos a tener en la presentación, en la otra diapositiva, cada animación que yo puse. Entonces, les recomiendo que la transición sea una para toda la presentación y las animaciones no pongan muchas y de hecho, si van a poner transición, mejor no poner animaciones. ¿Por qué? Porque es lo que les decía recién. Son, en este caso, 7 animaciones. 7 animaciones que una hacen su presentación mucho más pesada y esta señorita es muy invasiva. Hacen su presentación mucho más pesada y dos, que distrae mucho la presentación. Ya, pues Lilo. Distrae mucho, ¿por qué? Porque y más encima lo hace trabajar a ustedes mucho más, ¿por qué? Porque por cada palabra o cada animación tengo que hacer clic. Entonces, tengo que hacer clic para la presentación, para el título, en este caso de esta diapositiva, tengo que hacer clic para antes de la presentación, que es la animación número 2, tengo que hacer clic para el punto 3, el punto 4, el punto 5, el punto 6 y aparte para la imagen, ¿ya? Entonces, muchas animaciones distraen a la vista, los hacen trabajar más a ustedes porque a veces uno cuando presenta siempre se pone nervioso, independiente de que uno conozca el tema a cabalidad, siempre se pone nervioso porque tenemos como esos toques al presentarnos ante el público. eh, y se nos olvida que hacer un clic y después estamos haciendo todo rápido. Entonces, para que la comunicación entre su presentación y el profesor sea fluida, no les recomiendo poner tantas animaciones, ¿ya? Con una transición estaría bien. Ahora, si tenemos niños pequeños que les gusta esto de que floten cosas y que aparezcan de una forma divertida, agreguemos animaciones porque a los chiquititos les gusta esto de que y tenemos que ir encantándolos y ir motivándolos cada vez que vayan apareciendo ciertas cosas, ¿ya? Pero como no estamos hablando de niños pequeños, yo digo que mejor no les pongan tantas animaciones a su presentación. Después tenemos presentación con la diapositiva. Podemos ensayar y podemos grabar la presentación con la diapositiva, ¿ya? Entonces ustedes presentan y pueden grabar su propia presentación y después pueden ver cómo les salió, ¿ya? Pueden hacer una presentación personalizada, ponerle usted mismo los intervalos. Y acá me dice si es que podemos hacer una presentación desde la diapositiva actual o desde el principio, ¿ya? Y ya tenemos el tema de revisar, que es, esto también lo tenemos en Word, que me revisa la ortografía, la traducción. Tenemos la vista. No, pues. La vista de la presentación, como yo quiero que estén, como yo quiero ver las diapositivas. Por ejemplo, puedo poner clasificador de diapositivas y me va a poner las diapositivas de A3. O si yo quiero una vista normal con las diapositivas al lado, las diapositivas chiquititas y la que estoy modificando en grande. Y ahí puedo ir variando según como ustedes la acomode más, ¿ya? Y ya los otros botones también los hemos visto. La macro no la utilizamos porque la macro ya es hablar de lenguaje de programación y no es necesario para nosotros, ¿ya? También tenemos la pestaña de complemento, la pestaña de ayuda, la pestaña de PDF. PDF, lo mismo que en el Word, me crea un PDF de mi presentación. Y tenemos también la de formato. Disculpen. Ya.
También podemos crear un botón con las cosas que yo más ocupe y que sean más necesarias para mí y personalizarla, ¿ya? ¿Cómo yo hago esto? Donde están los botones, voy a hacer clic secundario y me va a salir personalizar la cinta de opciones o contraer la cinta de opciones, ¿ya? Entonces yo voy a ir a personalizar la cinta de opciones. Cuando personalice se me va a abrir este cuadro de diálogo en el cual tengo todas las pestañas actuales y puedo poner si quiero agregar dentro de estas mismas pestañas eh, agregar ahí, por ejemplo, si yo abro inicio en portapapeles y ahí quiero agregar, no sé, copiar, lo pongo en agregar y se me va a agregar. Pero esta ya estaba en este grupo, ¿ya? Entonces, ¿qué hice yo? Creé un nuevo grupo al cual le puse personalizado, que es el primero, es el que está acá. Y este solamente tiene el leer, pero le puedo personalizar con los que yo quiera, ¿ya? Puedo, por ejemplo, quitar el que ya había puesto y puedo agregar colores de fuente, puedo agregar el copiar, puedo agregar el cortar, puedo agregar, no sé, a ver, el guardar como y el insertar un cuadro de texto y le voy a dar a aceptar. Y ahora si yo voy a mi pestaña personalizado, va a estar el grupo que yo organicé. Entonces ustedes pueden personalizar su cinta para los botones que ustedes más ocupan y se les haga mucho más rápido hacer una presentación. ¿Ya? Respecto a lo que hemos visto, no sé si tienen alguna duda. ¿No? ¿Hay dudas o consultas respecto a lo que hemos visto? Profe, Dígame. así como para crear un diseño personalizado como usted tenía en el Word, ¿se acuerda? De... Como crear un diseño personalizado. Ya. Como, Respecto a estas, claro, yo les puedo crear los colores, las fuentes y los efectos que quiero que tengan, ¿ya? Y los estilos de fondo. Ahora, si quiero agregar más temas, puedo descargar temas que estén en los complementos, ¿ya? Puedo descargar más temas para complementar más el Word, por así decirlo. ya, ¿Ya? profe, gracias. Ahí donde dice, espérame, a ver, ¿dónde está? Aquí, en insertar, donde yo pongo obtener complementos, ahí puedo descargar más temas. ¿Sí? Pero cada vez que nosotros descargamos un complemento, hacemos más pesada la aplicación. Por lo tanto, si ustedes quieren mejor poner una diapositiva en blanco e ir insertando imágenes o porque estas cosas que ustedes ven acá, así como esto de naranjo con rojo, si bien está dado en el diseño, cuando uno lo ve, son imágenes. Son imágenes o son cuadrados. Por ejemplo, yo pongo un cuadrado del color verde oscuro, le pongo otro cuadrado, verde más clarito, lo personalizo, ¿ya? Entonces, tiene más trabajo, pero lo pueden hacer ustedes sin descargar un tema. Profesora, y si yo descargo un tema y después le envío al archivo, ¿a ustedes les sale con ese formato, no? Eso es lo que pasa. Cuando nosotros agregamos cosas que no están dentro del Microsoft, yo no voy a tener ese tema. Entonces probablemente se pueda desconfigurar.
Por eso es mejor, si yo quiero, y aquí lo que voy con lo que les decía recién, si yo no me gustan estos temas, se me quedó pegado. Si no me gustan estos temas, pero quiero agregarle otros colores que no me da la página o otra forma. Uy, se me quedó pegado. Voy a dejar de empezar. Ya. Se me quedó pegado el PowerPoint, así que lo voy a dejar ahí. Pero como les decía, si ustedes quieren incorporar otras cosas, es mejor no, no descargar temas porque si no se me va a desconfigurar y es probable que la otra persona no lo vea. Solamente si es que lo presentan desde su computador. ¿Ya? Entonces voy a tener que llevar yo mi computador a clases y no un pendrive, sino que el computador y presentarlo desde mi computador. ¿Ya? Lo que sí, y lo que sí se ve, son las plantillas que nosotros tenemos, pero que no salen en el diseño, pero sí salen cuando nosotros abrimos un nuevo documento, ¿ya? Se los voy a mostrar. Voy a cerrar esto. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que en el Word, cuando ustedes ponían aplicar plantilla, yo les decía, pueden buscar las plantillas de un currículum y hacer su currículum desde esas plantillas. Lo mismo pasa en PowerPoint. La pantalla. Entonces, yo voy a aplicar y voy a agregar, voy a poner en inicio y voy a poner nueva. ¿Qué me sale nueva? Presentación en blanco, recursos humanos, diseño en espiral, presentación de vacaciones, póster e infografías o más temas. Acá tenemos más temas que no son los que tenemos en el diseño, ¿ya? Y estos temas son plantillas y temas en línea, que estos sí se me van a ver en cualquier presentación que yo haga, ¿ya? O sea, o si me la mandan a mí, yo sí la voy a poder ver. ¿Por qué? Porque están bajo Microsoft, ¿ya? ¿Cuál es el problema de estas plantillas? Que hay algunas que no tienen o que no se pueden modificar. Entonces, por ejemplo, si yo hago esta y creo desde acá, me va a salir la plantilla, pero por ejemplo, si yo no quiero poner no quiero poner la morada, no tengo 8 puntos para hablar, no puedo eliminarlo, ¿ya? Entonces, no puedo eliminarlo, ¿por qué? Porque es una imagen que está dispuesta, ¿ya? Entonces, ese es el problema con algunas de las plantillas. Vienen temas hechos y yo no puedo modificarlos respecto de sacarle algo que tenga la plantilla, ¿ya? Sí puedo modificarlo, sacarle las imágenes que tenga, el texto, pero no el fondo, no lo lila. No sé si se me entiende. Entonces, por eso hay que ver bien qué plantilla o qué diseño voy a usar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo pongo, no sé, deporte, y lo pongo a buscar, me va a salir todas las presentaciones que tengan planilla de deporte, ¿ya? Por ejemplo, esa que se ve bonita, pero ustedes podrían desarrollar las mismas plantillas y podrían inicio. La diapositiva es como solo una imagen, le ponen un cuadro de texto en un que sea, ¿cómo se llama esto? Formato. Un relleno no sólido, sino que se va perdiendo
le ponen un relleno al cuadro de texto que se vaya perdiendo, cosa de que se puedan ver las imágenes, y las imágenes ustedes también lo pueden hacer propio. Quiero que no se entienda que no es necesario una plantilla, sino que ustedes pueden desarrollar su propia diapositiva. ¿Por qué? Porque el PowerPoint también les entrega esas herramientas, ¿ya? Por ejemplo, si yo pongo una diapositiva en blanco, voy a agregar una imagen, insertar una imagen cualquiera. Mm, Voy a insertar esa imagen. Lo voy a agrandar. Le puedo dar formato a esta imagen. Acá voy a tener todo el formato de la imagen. Voy a poderle dar sombra, le puedo dar transparencia a la sombra. Y acá vamos del relleno. Me dice sin relleno, relleno sólido, relleno degradado. Ahí yo voy a poder cambiar el degradado del relleno, que es lo que va a estar en la imagen. Acá voy a tener los efectos artísticos. Si ustedes tienen una imagen con fondo y no quieren el fondo, le pueden quitar el fondo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero solo los montes y no quiero, no sé, el cielo, lo lila es lo que me va a quitar, ¿ya? Entonces me va a quitar el cielo. Y puedo marcar las áreas que quiero mantener o las áreas que quiero quitar. Si ustedes tienen imágenes a veces con fondo, también le pueden sacar el fondo de esta manera, y ustedes si son, por ejemplo, si yo le doy mucho zoom y marco las áreas para quitar o para mantener, por ejemplo, si yo quiero mantener estas áreas, puedo ir súper cuidadosa de agarrar el monte que yo quiero y ahí ya está, ¿ven? Entonces, si quiero ser mucho más cuidadosa, puedo hacer mucho más zoom y ver cuáles son las áreas que quiero mantener. Ay, me pasé, ¿ya? Entonces, en ese caso, voy a sacar. Podemos mantener o sacarlas. Ahí está. Sacar los fondos, cosa de que ustedes puedan hacer sus propias presentaciones o sus propios temas y no necesiten temas personalizados o temas que traigan el PowerPoint. Si se dan cuenta, son puras imágenes o puras formas que los ordenan, que queden bonitos, cosa de hacerle un tema. ¿Ya? ¿Hay alguna otra duda? Profe, yo tengo una duda. Dígame. He visto que algunas presentaciones uno las puede personalizar y todo, y después uno puede copiar el formato, pero para otro PowerPoint. ¿Cómo se puede hacer eso? Usted selecciona la presentación y lo mismo. Copia el formato, a churrasco. En el inicio, copia el formato, esa es la copia del formato, y la pega en uno nuevo. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver si nos resulta acá. Vamos a copiar el formato, vamos a abrir uno nuevo y lo vamos a pegar. Y ahí se me copió y se me pegó el formato de esa diapositiva. Ya, buenísimo, profe, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya. Si no hay más dudas, ahora vamos a... Ya les entregué la información de PowerPoint. Entonces vamos a tener que hacer una presentación. Ustedes van a tener que hacer una presentación en base a qué? Al mismo informe que ya realizaron, que ya buscaron
la información, ahora van a hacer una presentación respecto del mismo informe y aplicar todo lo que se dijo en la clase, que la información sea concisa, porque yo entiendo que esta presentación es de apoyo para ustedes para presentar el informe que realizaron, ¿ya? Entonces, concisa, usar colores que combinen, pero que contrasten para que la lectura sea fácil, no sobrecargar las presentaciones, no sobrecargar las de animaciones, y eso lo van a tener que entregar la próxima semana, ¿ya? Profe, Dígame. ¿cuándo vamos a saber nuestras notas en las evaluaciones pasadas? Lo más probable es que hoy. Ya. Porque como le expliqué al inicio, tengo que hacer la estructura, ya sé cuántas notas van a ser, así que hago la estructura, todas valen el mismo porcentaje y eso se las subo al tiro las notas a la plataforma. Ya, profe, gracias. Profe, Dígame, Paz. a subir la rúbrica, ¿cierto? Y todas las cosas que va a pedir en el PowerPoint. Sí, todo. Lo mismo que los otros trabajos. Ya. ¿No hay más dudas? Ya, chicos y chicas, entonces eso sería la clase de hoy. Les voy a estar subiendo la tarea y las notas a la plataforma, ¿ya? Que estén bien y que tengan un buen fin de semana. Chao, Gracias, profe, usted Gracias. igual. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, Chao, profe. profe. Gracias. Profesora, Gracias, profe. Chao. hay una pregunta de una compañera que quedó en el chat, no sé si la alcanza a leer, que pregunta cuántas clases nos quedan. Les quedan súper poquitas. Por lo que tengo entendido, cierran semestre el 28, 29. El 28 creo. Claro, y del 30 al 3 de septiembre es la primera semana de exámenes 1, ¿ya? Yo creo que nadie se va a ir a examen, así que el último trabajo yo lo voy a pedir para el 3 de septiembre, porque quiero darle 2 clases a Excel, que creo que es algo que les va a ayudar más, porque, por ejemplo, ya sea que tengan su consulta propia en un futuro o trabajen en un consultorio, todas las bases de datos son exportables a Excel y ahí hay muchas más cosas que podemos hacer, entonces con una sola clase no nos va a alcanzar, ¿ya? Así que, pero eso es lo que nos queda de clase. Ok, profesora, muchas gracias. Ya, Hasta luego. hasta luego. Profe, hay otra pregunta. Sí. Sí, Que sí, dice que... ¿La leyó? sí, vamos a cerrar con 4 notas. Vamos a cerrar con 4 notas. Las primeras 2 de Word, ahora la de PowerPoint y la última de Excel. Ya. ¿Nadie más tiene dudas? Profe, Dígame. No sé Eh, quién. bueno, la cosa es que las notas, solo nos va a entregar las notas o la revisión del trabajo, así como en qué nos equivocamos y todo eso. Sí, o sea, lo que pasa es que yo hago algo así. Les voy a mostrar. Bueno, en el primer trabajo todos tuvieron un 7, pero solo uno que me lo entregó un día después y en la misma rúbrica sale que no va a tener los puntos si es que lo entrega un día después. ¿Ya? Pero es algo así. No sé si se alcanza a ver. No. Pero ahí sale cada punto de la rúbrica y cuántos puntos tiene respecto a cada punto, ¿ya? Así que si usted me pide la revisión, yo les voy a subir solo la nota, pero el que quiera la revisión completa, se la puedo mandar. Ya, ¿y eso por dónde se lo podríamos pedir?
por un mensaje de Teams o un correo. Y yo Ya. se lo mando. Ya, muchas gracias, profe. Ya, Fernanda. Ya, chicos, Chao, profe. ¿no otra duda? ¿No? ¿No? ¿No hay más dudas? Yo, por favor. Ah, ya, no se preocupen. Pero es como algo como puntual, o sea, es que yo con o sea, el trabajo anterior no lo entregué y no, yo creo que soy como la única que no lo entregó, pero eh, no sé qué podría hacer si ya tengo como el uno al libro o puedo enviárselo este fin de semana, algo así con la tarea. Complicado. Sí, Yo creo que si usted ya no lo entregó, podría optar a la del PowerPoint, pero va a tener que buscar igual la información. sí. Sí. O no puede ser el de PowerPoint como coeficiente 2 o algo así. No, porque sería injusto para los compañeros, porque de hecho Ah, yo les di 2 días más sí. Sí, extendido. es entendible, de verdad lo lamento. Pero puede hacer la del PowerPoint, son 3 notas y entregó la primera y le fue bien. Sí, lo entregó en la hora, así que ya tiene un 7 en el primero. Entonces, si se pone las pilas en los otros dos, da lo mismo el del Word. Ya, entonces no lo entrego nomás. Sí, no lo entregan. Ya. Muchas gracias. Sí, Ah, esa era la duda. sí, no se preocupe. Ya. Gracias, profe, que esté bien. Chao. Ya, que estén bien, que tengan buen fin de semana. Chao, profe, gracias. Chao.